soy la doctora Reyes, soy docente de la Cátedra de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Es un tema importante porque, bueno, lamentablemente en nuestro país tenemos una frecuencia importante de niños con retraso mental, con algunas etiologías no evitables, pero otras que sí se podrían evitar. Entonces vamos a abocarnos a este tema. ¿Quién usa el micrófono? ¿Me sienten de allá atrás o no? Sin micrófono, ¿me sienten? Ah, bueno, entonces no hay más nada que darle. Bueno, tenemos tres cosas a tener muy en cuenta cuando uno habla de un crecimiento o de un desarrollo saludable de un niño. Al niño lo tomamos como el ser humano desde que nace, ¿no es cierto? Bueno, hay otros criterios, también muchos, obviamente, que opinan que antes del nacimiento, desde el punto de vista médico, sí que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta el sustrato orgánico del niño, si está respetado, si está sano, el estímulo que le vamos a dar y también el afecto, que son los tres pilares, serían como tres patas donde se apoya el desarrollo normal de un niño o el desarrollo patológico de un niño. ¿Por qué decimos estas tres cosas? Si tenemos un sustrato orgánico normal, es decir, un niño que nace sano, pero no tiene el suficiente estímulo, el estímulo adecuado, aunque tenga el afecto adecuado, el niño puede llegar a tener problemas. Por ejemplo, es el caso de niños que nacen con hipoacusia, que no se diagnostica en forma precoz y que, bueno, si los padres no se dan cuenta, el niño aparentemente es estimulado, pero hay cosas del estímulo que no le llegan. Y como los vínculos son sistemas de retroalimentación, por ahí la mamá lo juega, le canta cositas, como el chico no responde, lo deja de hacer, pero al dejarlo de hacer, deja de hacer muchas otras cosas. Entonces, lo contrario también se puede dar, un niño que nazca normal, pero dentro de una familia con padres sordos mudos. Entonces, obviamente que si no se compensa con el estímulo de otros miembros de la familia, ese aspecto el niño lo va a tener sin estimular. Lo mismo con padres no videntes. Los padres no levantan las persianas porque ellos no la necesitan. El niño se puede criar en la oscuridad. Todos sabemos que para que un niño se desarrolle bien, tiene que crecer y madurar. El crecimiento hace referencia a el aumento de una capacidad, por ejemplo. En cambio, la maduración hace referencia a la adquisición de nuevas funciones. Y si ustedes recuerdan Piaget, es como que se va escalonando la adquisición de funciones. Sobre unas funciones adquiridas se van sumando otras. Entonces, tener en cuenta el estímulo adecuado para cada etapa del niño. Al hacer pediatría, ustedes tienen que hacer todo el trabajo de repasar la parte de psicología evolutiva, porque para saber lo patológico
tienen que saber lo normal primero. Entonces hay que repasar todo. Un niño también puede estar estimulado adecuadamente porque se lo deja en una guardería y hay personal capacitado en el sentido que le ofrecen las actividades adecuadas para la edad, pero si el niño es muy pequeño, supongamos 3 meses, como pasa muy seguido, o no tan seguido, pero a veces pasa, y la familia lo deja en una guardería desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, aunque le ofrezcan un buen estímulo, lo atiendan bien, le den de comer bien, le cambien los pañales, durante todas esas 12 horas no tiene el afecto personalizado, aunque las empleadas sean muy capaces, ¿no? Pero obviamente que si uno tiene que cuidar 10 chicos, no le puede dar, no se crea el vínculo tan singular que el niño necesita para desarrollarse en todas sus potencialidades. Eso en cuanto al estímulo. En cuanto al afecto, es muy conocido, no sé si ustedes habrán leído algo sobre esto, la necesidad que el ser humano tiene de afecto. El ser humano es uno de los seres humanos, de los seres vivos, con mayor grado de indefensión, en todo aspecto. Desde el punto de vista físico, si uno deja a un recién nacido solo, se muere. En cambio, si nace un caballito, un gatito, y tiene por ahí algo para tomar, de hecho que ya salen caminando, entonces puede sobrevivir. El ser humano no. Y desde el punto de vista afectivo, no es que todos los niños sin afecto vayan a morir, ¿no es cierto? Pero pueden sufrir graves lesiones desde el punto de vista afectivo. Ya desde hace muchísimo se ha descrito lo que antes se llamaba la depresión anacrítica del niño del lactante, que otros lo llamaron el hospitalismo, que es cuando el niño es dejado en un hospital y los padres hacen abandono del niño. Al estar en un hospital, a pesar de estar muy bien cuidado, el chico puede entrar en una depresión. El primer estadio es de queja, como de llanto, de irritabilidad, de contracciones musculares, pero después de muy poco tiempo el niño entra como en una apatía, hasta biológica, ¿no es cierto? Hipotonía, mirada perdida, falta de deseos de comer, falta de llanto, hasta puede llegar al marasmo y a la muerte. Se ha descrito una experiencia bastante lamentable de, no me acuerdo si fue Federico IV de Austria, no recuerdo bien, que él quería saber en qué idioma hablaba el ser humano, cuál sería el idioma base del ser humano sin que fuera enseñado. Entonces hizo una experiencia y separó 8 bebés recién nacidos y le indicó a las nodrizas que lo cambiaran, le dieran de comer y que no le dirigieran la palabra, que entrara periódicamente, exclusivamente para cambiarlos y darle de comer, y nada más. Bueno, se dice que de esa experiencia la mayoría de los niños murieron, o sea que en realidad no se supo nunca, y tampoco se iba a saber, en qué idioma hablaría el ser humano si no le enseñan a hablar un idioma. Ninguno de los niños hablaron, obviamente, si no se recibe el estímulo.
Lo mismo con el niño lobo de Aveiró, que es un niño que fue encontrado, se supone que más o menos alrededor de los 14 años, en los bosques de Francia. Y lo encontró justamente un pedagogo e intentó civilizarlo. El chico caminaba en 4 patas y aullaba como los lobos. Entonces él supuso de que lo habían abandonado y lo amamantó un lobo. Todas suposiciones, ¿no es cierto? Este niño fue tratado de ser educado y realmente algunas cosas consiguió, pero el niño cuando en periodos de vulnerabilidad, cuando se enojaba o cuando pasaba alguna situación diferente, ya adolescente, no niño, ¿no? Empezaba a aullar, a caminar en 4 patas y intentaba irse al bosque. Estas son historias de cómo realmente el contexto hace a las personas, sobre todo en la más temprana infancia. Vamos a dar esto, yo les voy a leer una historia clínica que está modificada, pero en algunos aspectos es modificada para respetar la privacidad, pero en algunos aspectos sigue más o menos los lineamientos de una historia que realmente tuvimos en el hospital. Soledad Milagros, de 3 años de edad, es traída por su madre, derivada por la maestra jardinera de la guardería estatal donde concurre de 7 a 17, tiempo en que su madre aprovecha para trabajar de empleada doméstica. Esto es lo que sucede en muchos centros de acciones familiares que están abiertos desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, justamente para que las madres lleven a los chicos y puedan ir a trabajar. Acá la deriva la maestra jardinera, 3 años de edad. La docente le ha dicho que es demasiado tímida, no habla casi, solo monosílabos, y no presta atención a las actividades programadas. A veces se adormece y no se integra al grupo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una buena derivación? ¿Cuáles son las cosas que le pudieran llamar a ustedes la atención de esta primera parte de la historia clínica? Si ustedes recuerdan, un niño de 3 años, normal, ¿en qué etapa de su desarrollo está desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista cognitivo? Ustedes tienen que así como ustedes estudian el niño normal para saber cómo está lo patológico, sería, qué sé yo, en un recién nacido se puede palpar el hígado o no, que es diferente a un niño de 8 años. También tienen que, en salud mental, para saber lo patológico, saber qué es lo que pasa normalmente. A los 3 años de edad, ¿en qué etapa de su desarrollo está? ¿En su pensamiento? ¿En qué etapa está? ¿Cómo? Mágico. Sí, también llamado, Piaget no lo llamó mágico, pero puedes acercarse. Lógico. No, lógico no, 3 años. Sí, no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? Objetivo simbólico. Está en el periodo objetivo simbólico. Bueno, después tienen que repasar qué es lo que caracteriza al pensamiento objetivo simbólico. Y en el desarrollo afectivo, ¿en qué etapa estaría? Anal, en la etapa anal.
Y para un chico, este tipo de actitud, tímida, casi no habla, dice monosílabos, en su lenguaje, ¿en qué etapa tendría que estar? 3 años de edad. Sí, por supuesto que tiene que hablar. El chico de 2 años también habla y el de 1 también, pero ¿qué capacidad de lenguaje tendría que tener? Hace como oraciones de pocas palabras, de 2 o 3 palabras. Hace oraciones. ¿Emplea el yo o no? Sí, a los 3 años emplea el yo. No se integra al grupo. A los 3 años, ¿qué actitud tiene con respecto a sus pares? Le gusta jugar en grupos. Estaría entre el juego paralelo. Todo esto lo tienen que repasar, porque ustedes preguntando sobre el juego sacan muchas conclusiones del desarrollo cognitivo y afectivo, porque con eso hacen diagnósticos. No es que hagan diagnóstico con un solo parámetro, pero les ayuda a ubicarse. Están dentro de un chico con trastorno por déficit de atención, con trastornos del espectro autista, con retraso mental, a un chico normal. No van a esperar que llegue a sexto, que tenga 6 años y llegue a primer grado para hacer un diagnóstico de retraso mental, porque ahí lo hace el docente a mitad de año. Y ustedes, el pediatra que se pierde todos esos años, el pediatra no se pierde el chico, de un diagnóstico adecuado, precoz, de un ofrecimiento de una terapia adecuada. Es inclusive antes de los 3 años que hay que hacerlo, cuando se pueda. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, este chico tiene un retraso del lenguaje. Habría que preguntar a la mamá si en la casa habla, porque a lo mejor no habla en la escuela por un trastorno de ansiedad y en la casa habla todo. No es el caso de esta nena, porque la historia sigue así. La madre se queja, piensa que la maestra es muy joven, reemplaza desde hace un mes a la titular y con esta su hija no tenía problemas, ya que la nena es muy buenita, calladita, se queda quietita sin hacer travesuras, no como sus otros hijos varones que a su edad eran terribles. ¿Qué sacan de esta nueva información? ¿Qué pueden elaborar? Como que hay una diferencia de género. Muy bien, hay una diferencia de género. Los varones es esperable que hagan travesuras, que sean inquietos, y las nenas, la mujer, es esperable que sea sumisa, calladita, quietita. Acá ustedes ya ven que desde el vamos, la mamá, no los varones de la casa, o también, no lo sabemos, pero la mamá está haciendo una diferencia de género, aceptable para ella, O sea, no es que el varón haga la diferencia de género, la mujer tiene una mirada femenina del machismo o del feminismo, se ubica en el lugar determinado, en este caso, sumisa. No le ha llamado la atención a ella. A lo mejor si hubiera sido un nene, sí. Bueno, pero a nosotros que somos médicos, nos tiene que llamar la atención. Obviamente que a nosotros sí. La madre, la docente, los parientes, los profesores de gimnasia, el cura, pueden tener una visión popular, pero a nosotros no. Bueno, ¿qué más les llama la atención? Esto de que la maestra es muy joven.
y con la otra no tenía problemas. ¿Qué les hace pensar? Es así, ¿eh? Muchos docentes al niño que no sobresale, que no hace lío, que en realidad no molesta porque ella puede dar la clase tranquila, no lo mandan al médico, ¿eh? Sin embargo, el que está calladito, quietito, sin hablar, sin molestar a nadie, puede tener más problemas del que es muy activo, molesta, pregunta, interrumpe. Entonces esto también. A veces suele pasar que un docente de muchos años con un grupo es como que ya se habituó y cuando viene la reemplazante nota alguna cosa que es realmente llamativa. Bueno, seguimos. Soledad Milagros nació por cesárea al 8º mes, pues el médico le dijo que no crecía bien. Estuvo bastante amarillita. No fue un bebé vigoroso, era blandita, le costó prenderse al pecho y se le cayó el cordón umbilical a los 14 días. Fue muy constipada desde siempre, ella le puso todas las vacunas que correspondía, pero la llevó muy poco a control. Refiere su mamá que por suerte lloraba poco, ya que ella trabajaba y no tenía mucho tiempo para calmarla. ¿Qué le llama la atención de esta otra parte de la información? Puede tener un retraso en el crecimiento intrauterino. Puede tener un retraso porque por algo el médico le dijo que no crecía bien y adelantó el parto. No lo sabemos, pero es correcto. ¿Qué más? Ictericia, tendríamos que preguntar cuánto es bastante, ¿eh? ¿Y qué hizo ella? Si la llevó al médico o si, qué sé yo, la comadre del lugar le dijo que todos los chicos se ponen amarillos y que hay que esperar un poco y ella dejó pasar. Habría que investigar qué tipo de ictericia era, ¿no? Fisiológica, no fisiológica, ¿a qué correspondía eso? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué esto de lo amarillito? ¿Qué peligros puede correr? Claro, porque la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir cernícero, ¿eh? Entonces, esto es importante. No pareciera porque no tiene demasiadas lesiones, pero no sé. Bueno, ¿y qué más le llamó la atención? Ustedes traduzcan. En pediatría siempre hay que traducir el lenguaje popular al lenguaje médico, porque la madre se expresa, la gente se expresa en el lenguaje popular. ¿Qué más les llama la atención? Ustedes en la historia clínica tendrían que anotar. Debe tener hipotonía. Hipotonía, cuando ella dice blandita se refiere a hipotónica, ¿eh? ¿Cómo es un bebé recién nacido? Hipertónico, con el cuerpito en flexión, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos suponer que era hipotónica. ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Qué significa eso? ¿Qué anotarían en la historia clínica? ¿Qué es prenderse al pecho? Reflejo de succión débil. Uno puede suponer, si le costó, salvo que la mamá no tuviera bien formado el pezón, pero tiene varios hijos más grandes, se supone, habría que preguntar a los otros que dio bien el pecho, tiene bien el pezón, etcétera, etcétera. Pero si no, es reflejo de succión débil. Después habría que ver los otros reflejos arcaicos. ¿Qué más le llama la atención? Muy bien, caída tardía del cordón, 14 días. ¿A qué edad se cae? ¿A los cuántos días se desprende el cordón? Alrededor del 7º día.
Y esto fue muy constipada desde siempre. ¿De qué les está hablando? Bueno, después vamos a ver si puede significar algo o no, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay chicos que son constipados naturalmente, sin ningún problema, pero bueno. Ella vuelve a decir, es una señora que trabaja afuera, trabaja adentro, le viene muy bien que no la demanden mucho. Ustedes ya más o menos pueden acercarse a la condición humana de esta mujer en su vida cotidiana, exigida, ¿no? Por trabajo afuera, trabajo adentro. Antecedentes hereditarios y familiares. La familia de Soledad Milagro es oriunda de un pueblito de Jujuy, muy pobre, no tenían ni para la sal. Juntaban la sal, la juntaban de un salar cercano. Hace 4 años vinieron a Rosario en busca de mejores condiciones laborales. Los primeros tiempos la pasaron muy mal. La nena tiene 3 años. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Cómo se pueden acercar a ver, de ir acercándose a algún diagnóstico presuntivo? Puede ser, la compañera dice que las condiciones vinieron de Jujuy, eran muy pobres y acá en las primeras épocas la pasaron muy mal. Antes de los 3 años, la mujer estuvo 9 meses embarazada. Uno puede suponer que la nutrición de ella, de la mamá, no era muy adecuada. Podemos suponer que a lo mejor haya estado la madre desnutrida. ¿Qué otra cosa les interesa saber les llama la atención? ¿Podría ser de utilidad para investigar algo? ¿Qué significa eso? ¿Qué enfermedad? Muy bien, puede ser porque la sal procesada tiene yodo, pero la sal que cualquiera de nosotros consume, pero la sal de un salar no viene con el agregado de yodo. Entonces puede ser que la mamá haya estado con un déficit tiroideo. Entonces, de ahí sí uno puede explicarse el poco crecimiento o el inadecuado crecimiento de la niña cuando el médico adelantó la cesárea o el parto, no me acuerdo. Su papá, Juan, de 38 años, quien trabaja haciendo changas de albañilería en forma inestable, los fines de semana se emborracha. Tiene 2º grado de escolaridad primaria. La mamá, de 39 años, trabaja desde que están en Rosario como empleada doméstica, casi todo el día. Refiere no llevarse bien con su esposo, pelean y a veces a él se le va la mano. En el laboratorio de control posterior a la cesárea le han descubierto algo en la tiroides, un posible hipotiroidismo que no ha sido controlado. De estos otros datos, ¿qué pueden sacar ustedes en conclusión? Es una familia disfuncional porque el padre es alcohólico y violento, que hay violencia intrafamiliar. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y qué más? Y que ella como es aceptado que la maltrate. De vuelta podemos tener una idea de que ella acepta, porque lo cuenta como algo natural, ¿no? Él trabaja en forma inestable, los fines de semana se emborracha y se le va la mano. Habría que ver qué es esto de se le va la mano y con quién.
qué, cómo, con quién, dónde. Si es con ella, que es adulta, o si también es con los chicos. O si es más con la nena, qué tipo de agresión. Porque también una nena calladita, tímida, que no se desarrolla bien, puede ser resultado de que o de abuso sexual o de un maltrato físico. Bueno, y después tenemos esto de la tiroides. Le han dicho, a lo mejor le han dicho que necesitaba tratamiento hormonal de reemplazo o compensatorio de un hipotiroidismo. Mucha gente tiene la idea, cuando uno da una indicación, sobre todo en enfermedades crónicas, y también no crónicas, si uno da un antibiótico durante 10 días porque tiene un estreptococo, hay que explicarle al paciente, aunque la fiebre se le vaya y el dolor de garganta se le vaya, tiene que tomar los 10 días porque si no corre tales y tales riesgos. Porque si no el paciente dice, se me fue la fiebre, se me fue el dolor de garganta, me curé, dejan de tomar. Con la tiroides puede pasar lo mismo. Mucha gente dice, sí, tomé una caja, una cajita, y con una cajita ya está bien. Y el control, ¿y para qué voy a ir si estoy bien? El médico le ha dicho, venga antes de que se le termine, pero si uno no le explica, mire que esto es crónico y que para suspenderle la medicación yo la tengo que volver a ver y volverla a hacer análisis. Y a lo mejor nunca se le puede suspender la medicación. O sea, la función del médico también es ponerse, esto cuando se habla de empatía, ponerse en el lugar del otro. El otro tiene supuestos que no son los nuestros, porque tiene desde un conocimiento diferente hasta formas de ver la enfermedad diferente. Aunque tenga un cociente intelectual y una posición social, cultural y económica igual que el médico o mayor. Los criterios de las enfermedades, por las historias de cada uno, son diferentes. Entonces uno tiene que, como médico clínico, y para los especialistas también, tratar de mirar al paciente y descubrir qué es lo que trae el paciente y qué es lo que yo necesito explicarle para que las indicaciones sean cumplidas. Si no, desde que escribimos mal, no mal, escribimos con letra de médico, que eso es una barbaridad, ¿no? Uno se siente a veces orgulloso, sí, tengo letra de médico. Mucha gente no lo entiende mal, hace un bollito, lo tira, le pide a la enfermera, ¿qué te parece que dice acá? Al farmacéutico, y acá debe decir tal cosa. Es, digamos, es un esfuerzo tanto del médico como del paciente que viene a consultarnos, inútil cuando uno escribe mal. Bueno, entonces a esta gente obviamente que con escuela primaria apenas si tienen los primeros grados hay que tener en cuenta esto de cómo explicarle lo que uno le tiene que explicar. Bueno, volvemos a la familia. Tiene 2 hijos de 20 y de 22 años de su primera pareja. Estamos hablando de la señora. Y 4 hijos con Juan, que es la pareja actual. Pablo de 15 años, Felipe de 14 y Matías de 11. Todos han sido muy traviesos de chiquitos y no les ha gustado mucho la escuela, como a todo varón. Pero Matías es un poco más vago. Repitió 2 o 3 veces de grado, ni se acuerda ella cuántas veces, pero a ella no le llama la atención. Es de familia, tienen un primo que es igual, es repetidor.
¿Qué sacan de esto? Sí, como todo lo otro tiene naturalizado un montón de cuestiones, o sea, por tenerlo naturalizado en la familia no ha consultado porque a ella no le llama la atención y puede haber sido signo de otra cosa. ¿Qué es lo que tiene? La compañera dice que tiene naturalizado ¿qué? Por ejemplo, que repitan de grado, que el varón no le gusta estudiar. Está bien, dos cuestiones, ¿no es cierto? Que repiten de grado y entonces lo toma como algo natural de la familia, y que a los varones tampoco, a los varones no les gusta estudiar. Entonces es algo como que está incluido dentro de la familia eso. ¿Y qué más les llama la atención? 6 hijos. ¿Cómo? Tiene 6 hijos. Tiene 6 hijos. Bueno, el último lo ha tenido a los 36 años. Lo que pasa que la clase media está acostumbrada a tener 1 o 2 hijos y después de los 30 o 30 y pico de años. Pero la mayoría de la gente en edad reproductiva, el mayor tiene 22 años, ella tiene 39, sí. Lo ha tenido ha sido un embarazo adolescente, lo ha tenido a los 17 años. Ha empezado a tener hijos a los 17 años. De cualquier manera, es un adolescente que no es tampoco una adolescente tan niña como si fuera a los 12 o 13 años, que por supuesto hay niñas que tienen su primer hijo a los 12 o 13 años. Pero de cualquier manera está bien la acotación. Tampoco es una mujer añosa porque la ha tenido a la última a los 36 años. Bueno, ¿y qué más le llama la atención? Tiene un primo que es igual, puede ser la patología genética. Muy bien. La compañera dice que tiene un primo que es igual, más los otros 2 o 3 hermanitos, más ella que es calladita, quietita, tiene ya un retraso del lenguaje. Entonces uno puede suponer que pudiera haber una patología genética. ¿De qué orden la patología podría ser? Porque acá no le ha llamado al médico la atención a nivel fenotipo ninguna alteración. La mamá tampoco describe, tenemos un pariente o tengo un hijo que es discapacitado o que tiene síndrome de Down. No lo ha mencionado a eso. Entonces, está bien la acotación que hizo, está muy bien la acotación que hizo la compañera, pero ¿en qué pensamos? Porque tiene algo mental. Mental, o no, físico. Sí, pero patología mental es abarcar todo. La compañera dijo puede tener algo genético. Cuando ustedes, si alguno de ustedes es pediatra, y aunque no sean pediatra, es muy útil hacer el familiograma o el genograma, porque en el genograma ustedes van marcando las patologías, tanto físicas como psíquicas, del grupo familiar ampliado, no únicamente de hermanos y padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos. Ustedes encuentran acá que pueden señalar varios chicos que tienen problemas de aprendizaje. Pero también puede ser por el entorno los problemas de aprendizaje. Puede ser por el entorno, que sería una hipoestimulación cognitiva, sí. Pero lo que dijo la compañera está muy bien, pero después tiene que ver para dónde voy. Esto podría llegar a ser alguna enfermedad cromosómica que afecte la capacidad cognitiva y que no tenga muchos síntomas patognomónicos a nivel del fenotipo. El fenotipo puede ser más o menos normal y sin embargo tener alguna patología. Una de esas patologías que es bastante frecuente, no es que sea bastante frecuente, las alteraciones genéticas no son muy frecuentes, pero después del síndrome
síndrome de Down como causa cromosómica de retraso mental, le sigue el síndrome X frágil o de Marfan-Webb. Ese síndrome da entre sintomatología, retraso mental, leve o moderado, pero no tiene una característica típica el fenotipo. Entonces se nos puede pasar. Puede tener a lo mejor la implantación un poquito más baja de las orejas, un poquito de prognatismo, un poquito de hipertelorismo, todo leve. Las articulaciones un poquito más laxas, y uno lo mira al chico, mira a los padres, y dice, no, es parecido a los padres, y nos quedamos con un diagnóstico sin diagnosticar. Y una pregunta, Sí. por ejemplo, ¿no podría ser que sea sorda la chica? ¿No tiene un problema? Sí, podría ser, es una buena pregunta. Una de las cosas que hay que descartar es la hipoacusia o la sordera. A nivel práctico, uno pregunta a los padres, hay que gritarle mucho, si usted la llama por el nombre desde atrás, le contesta, prende cuando son más grandecitos, mueve el volumen del televisor para ponerlo más alto, se pasa el teléfono de un lado, siempre lo toma de un solo lado, pero hay que hacerlo mucho antes al diagnóstico. Profe, una pregunta, ¿un problema de la visión puede ser también? Un problema de la visión también, es decir, evaluar todo lo que sea sensorial, porque el primer periodo del desarrollo intelectual, ¿cuál es? Según Piaget, que ahí se los marca. ¿Cómo se llama? Inteligencia sensorio-motriz. Y Piaget describe que a partir de qué? Que el niño lo que tiene cuando nace es lo sensorial y lo motriz. Lo motriz a través de todos los reflejos y lo sensorial a través de lo que él nace con sus sentidos y después los va perfeccionando. Entonces, si encontramos alguna alteración motriz o sensorial, el desarrollo cognitivo va a estar alterado. Si uno hace el diagnóstico muy precoz, uno puede saber, bueno, si es hipoacúsico, tiene alguna solución, entonces yo le tengo que hablar de frente, aunque sea para que comunicarme gestualmente. Lo tengo que tocar más. Le tengo que ofrecer más estímulos visuales y un montón de cosas más. Los datos antropométricos, acá tendríamos que tener las tablas. Talla 88, pero más o menos, ¿recuerdan ustedes? Peso 10 kilos 800, perímetro cefálico 47. Si nos detenemos en el peso, si un niño nace con un peso normal, pongamos 3 kilos, esta niña, ¿cuánto debiera estar pesando a los 3 años de edad? Por lo menos, ¿cuánto? 13 kilos, 14, habría que comparar talla, peso, pero está bajo de peso. Entonces, volvemos al retraso mental. Con esa nena podríamos suponer que podría llegar a ser un retraso mental 3 años de edad. ¿Estamos a tiempo para hacerle un tratamiento adecuado? ¿Qué me dicen? No. Una de las bases del tratamiento es el estímulo precoz, la estimulación temprana, que está hecho por estimuladores tempranos. Gente capacitada en la estimulación temprana. La estimulación temprana se considera temprano cuando
es por debajo de los 3 años. Uno supone que esta nena ha llegado acá y que podría haber tenido síntomas antes. ¿Qué parámetros nosotros tenemos para evaluar a un chico antes de los 3 años? Para evaluar su desenvolvimiento cognitivo. Reflejo, ¿qué más? El lenguaje, uno sabe, llanto, gorgojeo, vocalizaciones, sílabas, primeras palabras, frase, el empleo del yo, etc. ¿Cuántas palabras tendría que decir? Lenguaje, ¿qué más? Juego, ¿qué más? Marcha, ¿a qué edad? Más o menos al año de edad, puede ser unos meses antes, unos meses después, pero si ya lo tenemos después de los 14, 15, 16 meses, hay que pensar qué es lo que pasa. No podemos dejarla, ya va a caminar y tiene 16, 17 meses. No, hay que ver. Y antes de la marcha, ¿qué elementos tenemos? O sea, el control en nosotros es el control del desarrollo, la mielinización es cefalocaudal. O sea, por eso primero sostenemos la cabeza. ¿A qué edad? 2, 3 meses. Después los niños se sientan. ¿A qué edad? Más o menos 6 meses. Algunos gatean. ¿A qué edad? 8, 9 meses, digamos. Y generalmente caminan al año de edad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Uno le pregunta con qué peso nació, cuánto pesaba el año de edad, caminaba, y uno más o menos tiene una idea. Si no tenemos los datos del parto, ¿qué se le pregunta para tener una idea aproximada a la madre? Si lloró rápido, ¿qué más? Si estuvo en neo, y a lo mejor no estuvo en neo porque fue un parto domiciliario, ¿qué le pregunta? Sí, la partera o la comadrona se la pudo haber dado, pero ¿qué le pregunta? Si se prendió, están evaluando reflejo. ¿Y qué otra cosa más? El color, si se puso morada, se le pregunta. Y si nos dice que sí, ¿qué se le pregunta? Acerca de la cianosis. ¿Qué les interesa saber a ustedes para evaluar? Si tenía los ¿Dónde tenía la cianosis? ¿Tenía los labios? No, es decir, periférica o generalizada. Entonces ustedes con algunas preguntas se pueden orientar si fue un bebé en las primeras horas, si tuvo algún sufrimiento fetal o no. Bueno, el retraso mental es la capacidad intelectual inferior a 80. Pero bueno, no es eso únicamente, hay 3 parámetros. No es que le tomamos un test, tiene menos de 80 y ya es un retraso mental. No, la definición es que junto con la capacidad intelectual inferior a lo normal, hay un déficit o alteración de la capacidad adaptativa. ¿Y qué es la capacidad adaptativa? Es la posibilidad de satisfacer las exigencias planteadas para la edad y el grupo social. Porque es distinto un chico de la ciudad, un chico de un departamento, a un chico del campo. Entonces, ver cuál es el grado de comunicación, el cuidado personal, la vida doméstica, si participa de la vida doméstica, a lo mejor en un departamento le tenemos que preguntar si ayuda a poner la mesa, si ayuda a dejar su ropa sucia en un canasto. En cambio, en un chico de una familia del campo, tendríamos que preguntarle si ayuda a limpiar el gallinero, qué sé yo. Lo de la vida cotidiana.
de la gente. Habilidades sociales e interpersonales, la utilización de los recursos comunitarios cuando es un poquito más grandecito, las habilidades académicas, que es cuando entra en el sistema escolar, que acá en la ciudad se entra generalmente mucho más temprano que en el campo. A lo mejor un chico de 2 años ya va a un jardincito. El trabajo, el ocio, salud, seguridad. Y esto que sea antes de los 18 años. Porque si fuera después de los 18 años son habilidades cognitivas adquiridas, porque a los 18 años, ¿qué pensamiento tenemos ya? Lógico, formal o abstracto. Y es diferente si uno lo adquiere y después lo pierde, porque ya estaríamos frente posiblemente a una demencia precoz, o habría que ver qué es, pero no a un retraso mental. El retraso mental es retraso de las habilidades cognitivas o del desarrollo cognitivo y no distorsión, es retraso. Retraso mental leve. Bueno, un retraso mental leve es cuando el niño tiene un cociente intelectual de 55 a 70. Tienen algunas características como un nivel mínimo de autosostén, pueden llegar hasta sexto o séptimo grado, es decir, pueden desarrollar todo el pensamiento lógico concreto. Por supuesto que retrasado. Terminan sexto o séptimo grado, en vez de terminarlo a los 12 años, a lo mejor lo terminan a los 18, a los 20 años, pero tienen la posibilidad de terminarlo, de desarrollar su pensamiento lógico concreto. Es la mayoría de los niños con retraso mental. El 85% de los niños con retraso mental corresponden en nuestra sociedad al retraso mental leve. Y puede haber un deterioro sensorio-motriz leve. Estos casos son de más difícil diagnóstico, porque en la zona rural pueden ser competentes en las actividades de la casa cotidiana. En una clase social media uno lo puede ver un poquito más. En la familia de esta niña que estábamos hablando, bueno, uno comprende que a lo mejor los padres no se dan cuenta. Entonces hay que sumar varias cosas, pero el médico sí se tiene que dar cuenta. El médico sí. Y estos niños pueden tener una vida más o menos saludable, porque pueden el día de mañana tener acceso a un trabajo. Son chicos que si son responsables, su personalidad es una personalidad que no tiene alteraciones, pueden ser mozos, pueden ser empaquetadores, pueden hacer muchas cosas. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos niños, después cuando son adolescentes, adultos, generalmente son más vulnerables a situaciones de estrés. Es decir, si hay un estrés de cualquier orden, son más vulnerables a hacer trastornos post-estrés, post-traumáticos. Retraso mental moderado es cuando el cociente intelectual es entre 30... me olvidé decirle. Cuando hay un retraso mental de 70, de 75, si están en el borde, ahí hay que tener en cuenta las habilidades comunicacionales. Hay que ver, yo tengo un cociente intelectual de 75, pero hay que ver si yo lo considero retraso mental o si el chico está bien adaptado y puede funcionar bien en la sociedad con ese cociente intelectual. Entonces, si todas las habilidades adaptativas están bien,
desarrolladas, yo puedo no considerarlo un retraso mental. Y al revés es lo mismo. Puedo tener un chico con un 80 de cociente intelectual, pero sus habilidades adaptativas son inadecuadas. Entonces lo tengo que tratar como un niño con retraso mental y ofrecerle todas las posibilidades terapéuticas. Retraso mental moderado. Bueno, el cociente intelectual es de 35 a 55, hay ya un lenguaje pobre, hay limitación de la autopreservación, de los cuidados, de los autocuidados, aptitudes motoras pueden estar disminuidas y puede alcanzar un desenvolvimiento académico, es decir, escolar, hasta segundo grado. Por supuesto que no a los 8 años, como cualquier chico. A lo mejor alcanza todo lo que corresponde a la currícula de segundo grado de la escuela primaria, qué sé yo, cuando tiene 14, 15 o 20 años. Puede haber dificultades sociales y estos chicos pueden trabajar, pero en talleres protegidos, que son talleres supervisados y demás. Y corresponde al 10% de todos los niños con retraso mental. El retraso mental grave, en el cociente intelectual entre 20 y 35, hay un deterioro importante, motor y con deficiencias asociadas, mucho a nivel de comunicación también. Estos niños generalmente son entendidos, comprendidos por los familiares muy cercanos, pero los otros no. Tiene que haber una supervisión rigurosa, casi de enfermería, y corresponden al 3 o 4 de los niños con retraso mental. El retraso mental profundo, el cociente intelectual es menor a 20, obedecen a lo mejor órdenes muy sencillas, hay una adaptación variable según las incapacidades, que suelen ser sensitivas, motoras, visoespaciales, hay que tener una supervisión continua y esto se corresponde con anomalías cerebrales, físicas y sensoriales. Corresponden a un bajo porcentaje, el 1 o el 2% de los niños, porque tienen una mortalidad muy alta. Y después ustedes van a ver en el DSM-4, que es el manual de clasificaciones, DSM-4 o el 5, el que esté más actualizado, que siempre en todas las patologías le viene al final retraso mental de gravedad no especificada. Sería cuando uno le resulta muy difícil hacer el diagnóstico, resulta muy difícil aplicar test para saber el cociente intelectual y bueno, uno lo clasifica como retraso mental pero no especificado. Esto suele pasar en los síndromes combinados o comorbilidad, donde hay un chico con trastornos autistas pero también con retraso mental y es difícil evaluarlo. Bueno, pasamos a las causas, a la etiología. Esto es importante que lo sepan porque, bueno, no todos los niños con retraso mental se debe a que los padres no los estimulan o la familia es de una condición cultural muy limitada. Entonces, bueno, tenemos que saber como médicos cuáles son las causas. Hay muchas clasificaciones. En la cátedra elegimos esta, que es clasificarlo en causas prenatales, natales y postnatales. De cualquier manera, es válido que ustedes toman otra clasificación siempre que jerarquicen. Acá van a tener que siempre en los 3 tipos de clasificación, prenatales, natales y postnatales, está subrayado la desnutrición, que es un problema nuestro. En otros países esto no es causa de desnutrición.
En otros países es causa de un montón de cosas más, la desnutrición. Entonces, desnutrición materna. ¿Por qué materna? El niño necesita hierro, el niño, el feto necesita hierro, necesita oxígeno, necesita glucosa, necesita hormona tiroidea, necesita un montón de cosas para su crecimiento y para su desarrollo cerebral también. Entonces, si la madre no lo tiene, influye en el desarrollo. Cromosómica, ya dijimos, las dos más importantes son el síndrome de Down y el síndrome equifrágil. Uno es de fácil diagnóstico, el otro no. No es necesario que lo veamos, pero el síndrome de Down tiene signos patognomónicos, de tal manera que cuando nace uno lo puede sospechar, que ustedes lo pueden leer en cualquier texto. El otro no tiene signos patognomónicos, hay que sospecharlo para poder hacer el diagnóstico. Pero lo que yo quiero insistir, para hacer un buen uso de la clase, porque hay cosas que ustedes pueden ver bien en los textos, como las características del síndrome de Down. Pero lo que sí quiero que sepan es que el neonatólogo o el pediatra tiene que hablar con los padres, aunque sea obvio la patología que tenga el niño. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente los padres, sobre todo los primerizos, tienen el ideal de bebé. Capaz que un niñito rozagante con ojos celestes y regordete, y resulta que del ideal a lo real suele haber un abismo en estos casos. Entonces, a veces hay como una negación de ver lo que es obvio. Yo les voy a contar una anécdota que realmente sucedió. Nace un chico de una clase social media, con padre, con secundario completo, trabajador en la familia social media, sociocultural y económicamente. Nace un niñito con un síndrome de Down. El médico, cuando lo recibe, esto pasó hace muchos años, cuando lo recibe le dice a los padres: el chiquito nació con síndrome de Down. Ah, le dicen los padres. Gente también de 20 y pico de años, tampoco era gente adolescente, padres adolescentes. Ah, le dicen los padres: bueno, ¿qué tenemos que hacer, doctor? Bueno, yo les voy a mandar a una persona que hace estimulación precoz, entonces lo tienen que llevar ahí, bueno, le da todas las indicaciones como para que en los primeros meses, cómo le tiene que dar el pecho, qué tiene que insistir. Bueno, los padres van a la consulta cuando el médico lo cita, a la semana, al mes, los 2 meses, a los 3 meses. Cuando tiene 4 meses, los padres dicen: bueno, doctor, nosotros le queremos comentar. ¿Cómo está? Sí, está bien el nene. Bueno, pero le queremos comentar, nosotros hicimos todo lo que usted nos dijo. La alimentación, el pecho, las cambiadas y también la estimulación precoz. Vamos siempre. Bueno, sí, está muy bien. Bueno, pero le queríamos preguntar, ¿cuándo se le va a ir el síndrome de Down? Entonces el médico se queda como perplejo, ¿no? A pesar de que les dio el diagnóstico y se supone que alguien de la familia también vio lo visible, de estos temas hay muchas familias que no pueden hablar. No pueden hablar. Y hay los cercanos, que son los padres, les resulta difícil verlo. Entonces, tener en cuenta de cuando uno da un diagnóstico, mirando a los padres para ver qué reacción tienen.
porque si no después es mucho el sufrimiento. Mientras antes los padres pregunten todo lo que quieran preguntar sobre la herencia, sobre el porqué, sobre el futuro, etcétera, etcétera, uno como médico los tiene que acompañar también en todo el aspecto de dolor, de sufrimiento, en todos los aspectos emocionales. Y ver hasta qué lugar la palabra de uno llegó o no llegó. Entonces yo siempre cuento esta anécdota para que ustedes se den cuenta que a veces hay que ponerse en el lugar de la persona. Metabólicas puede ser trastornos del metabolismo de la glucosa, trastornos del metabolismo de los lípidos, trastornos del metabolismo de las proteínas. Enfermedades muy raras, pero que por ahí se pueden ver. Endocrinológicas, que dijimos recién. Hipotiroidismo, ¿y cuál más? Diabetes, muy bien. Diabetes que no está bien controlada, no tiene por qué llegar a una afectación del sistema nervioso. Infecciosas, ¿cuáles de las infecciosas? Las TORCH, la herpes, rubiola, citomegalovirus, por supuesto, sí, por supuesto que mientras antes, en los primeros meses de embarazo, afecte esta enfermedad, peor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis. Si la afecta a la mamá en el último trimestre, ya es diferente. Toxicológicas, tóxicos como el plomo, distintos tóxicos pueden afectar el desarrollo neurológico del niño y por lo tanto pueden llegar a dar un retraso mental. Radiaciones, por supuesto. Malformaciones del sistema nervioso central, incompatibilidad materno-fetal que la tendríamos que controlar. Cuando se sospecha cromosopatía, y hay que investigarlo porque es difícil, pero uno lo puede sospechar cuando hay un retraso mental asociado a anomalías congénitas. Eso mientras antes mejor, porque ya sabemos que tenemos parámetros antes del primer año de vida para ver evolución psicomotriz. Retraso mental asociado a baja estatura o dismorfismo. Cuando uno ve una fascia rara, que no es parecido a los padres, hay que sospecharlo. Microcefalia, por eso tienen que tomar el perímetro cefálico. Hipotonía. Antecedentes familiares de muerte perinatal. Si la madre perdió, por qué lo perdió, si fue estudiado. Manifestaciones sugestivas que sugieren de síndrome cromosómica, la implantación deficiente de la oreja, la sindactilia, el prognatismo, el hipertiroidismo, y retraso mental en familiares. Perinatológica, volvemos a la desnutrición. El niño puede nacer con 3 kilos, con un buen peso y ser alimentado inadecuadamente o absorber por algún otro síndrome mal lo que se le da. Entonces, desnutrición puede ser primaria o secundaria. Hipoxia, parto prematuro, sufrimiento fetal agudo crónico, traumatismos del parto, terníteros, convulsiones. Postnatales. Las postnatales volvemos a la desnutrición. Infecciosas, tóxicas, traumáticas, todo el capítulo de las neurológicas. Si es una epilepsia benigna de la infancia, no tendría por qué traer
pero hay otras epilepsias, síndrome de West y demás, que graban mucho y que por ahí podemos tener secundariamente un niño con retraso mental. Las traumáticas se refieren, por supuesto, a niños nacidos sanos que luego hacen traumatismos cráneoencefálicos. Diagnósticos diferenciales. Esto ya lo vimos. Con hipoacusia, hipoestimulación de todo orden, la hipoestimulación. Afectiva, sensorial, motora, niños que están fajados, que nunca los mueven, que se quedan quietitos, que lo dejan, que no lo estimulan motrizmente, del lenguaje, intelectual, privación psicosocial. Esto ya, privación psicosocial, es en patología de los padres muy severa, pero se han visto niños encerrados en la cuna, que no los mueven, no los levantan, los dejan como aislados, se van a trabajar y se quedan bebitos, solos, sin atención. Hay que hacer diagnóstico, por supuesto, con el espectro autista, que ustedes ya lo vieron. Acuérdense que en el espectro autista hay distorsión de un montón de parámetros. Acá hay retraso. Y maltrato infantil, que puede tomar distintas modalidades. El maltrato infantil se puede, las manifestaciones del maltrato infantil son de distintos órdenes a distintas edades. Puede ser trastornos del aprendizaje, puede ser trastornos de conducta, puede ser trastornos por ansiedad, puede ser trastornos depresivos. Es variada lo que tenemos que tener en cuenta. Diagnóstico precoz, detección precoz de portadores cuando hay alguna alteración genética, diagnóstico prenatal cuando se pueda. ¿Para qué es esto? Para hacer un tratamiento lo más rápido posible, pero también para que el que es portador, la familia que es portadora de algún problema cromosómico, genético, familiar, lo que fuera, el resto de la familia, tipo hermanitos, tíos, jóvenes del chico en cuestión, conozcan lo que pasa en su familia, su carga genética, y pueda ser libre de elegir cuál va a ser su proyecto de familia. Si quiere tener hijos, si no quiere, para que se estudie, etcétera, etcétera. Esto es importante. Bueno, ¿a través de qué? Ya dijimos, de la curva pondoestatural, de la evolución psicomotriz, del lenguaje, del juego, del dibujo, que son todas las funciones de representación. ¿Qué representan? Representan el psiquismo del niño. Desarrollo afectivo y evolución de la conducta social. ¿Para qué? Para indicar estimulación temprana, para indicar la terapia, según si la etiología nos permite. Por ejemplo, en este caso, si la niña fuera hipoacúsica, ponerle un aparatito si cabe. Si la niña fuera hipotiroidea, darle hormona que supla el déficit tiroideo, etcétera, etcétera. Apoyo psicoterapéutico familiar. Esto es válido para todos los niños con problemas. Detectar cómo influye la patología del niño en la familia y cómo influye la familia en la patología del niño. Y asesoramiento genético cuando corresponda, para tener en cuenta entonces la elección consciente de la descendencia. Ahora vamos a ver elementos básicos para la neurogénesis. ¿Qué se necesita para que el cerebro se desarrolle bien? Y por lo tanto después, al desarrollarse bien las estructuras anatómicas, uno esperaría que las funciones sean las adecuadas.
Se necesita oxígeno, fenilalanina, triptofano, tirosina, colina, proteínas, aminoácidos esenciales, mielina. Tengan en cuenta que la composición es fundamentalmente de lípidos y el 75%, el 25% de proteínas. Entonces, se necesita evidentemente, si ustedes se acuerdan de los precursores de los neurotransmisores, algunos precursores eran aminoácidos esenciales, otros no. Si no los incorporamos en la dieta, eso no está, o está muy disminuido. La migración neuronal, ¿cómo se produce a grandes rasgos? En principio, el neurodesarrollo transcurre desde zonas subcorticales hasta la corteza. Se genera así una capa de la sustancia gris, que es la cortical externa. En un segundo tiempo, la capa externa de la corteza va a enviar axones a la capa interna o a los núcleos basales, a los ganglios basales. Los ganglios basales son cúmulos de neuronas. Serían las proyecciones que habían estudiado ustedes en injuria. Acá tendrían que hacer un repaso, si quieren, para entenderlo mejor. Las distintas haces blancos que conectan cerebro con cerebro, núcleo con núcleo, etcétera, etcétera. Así se van haciendo las asociaciones neuronales. Las neuronas individuales se generan en zonas de proliferación en la superficie interna del tubo neural. El pico máximo ocurre en la mitad del segundo trimestre. Fíjense que se generan unas 250.000 neuronas por minuto. Es impresionante la cantidad que tenemos. La migración hacia el corte es guiada por astrocitos en los 6 primeros meses de gestación. Es decir, cada célula, astrocitos, microcitos, tiene su función. Esta migración, por supuesto, que es factible de errores. Cuando se producen errores, en donde las neuronas que no llegan al corte quedan ubicadas en una posición ectópica, a eso les llamamos heterotopía. ¿Y qué pasa con las heterotopías? El programa genético tiene una determinación de la migración neuronal. En general, en todos más o menos hay un programa. Pero la conexión sináptica no responde a las reglas genéticas, sino que las conexiones que vamos haciendo dependen de los estímulos repetitivos. Entonces resulta que nosotros hacemos conexiones, fundamentalmente se imaginan en el primer año de vida la cantidad de conexiones que se hacen, porque si uno evalúa a un niño recién nacido y un niño de 1 año de edad, ha hecho una adquisición de funciones impresionantes a nivel motriz, del lenguaje, de la adaptación, de la comunicación. Es impresionante lo que se avanza. Si triplica el peso, a nivel de funciones es exponencial lo que avanza. Eso se hace a través de las conexiones sinápticas que están en relación, muchas de ellas, no todas, con el estímulo. En las heterotopías, los ovillos celulares ectópicos, que serían grupos de neuronas que quedan en lugares donde habitualmente no hay, no establecen contacto apto con otras redes neuronales y se genera una transmisión aberrante que, como teoría, puede ser productora de patología. Las heterotopías se asocian a retraso mental, al espectro autista y a epilepsia. Y también las del lóbulo frontal
Bueno, ahí lo tenemos. La del lóbulo frontal, hay una teoría que habla de que las heterotopías del lóbulo frontal se asocian con las esquizofrenias. El déficit en la configuración de la trayectoria de los axones también aparece vinculado a la esquizofrenia. Desde el segundo trimestre hasta los 10 años ocurre el proceso de sinaptogénesis, siendo el punto culminante a los 2 años. Se forman 5 veces más sinapsis que las necesarias para una función relevante. Luego se produce el proceso de poda sináptica por acción del glutamato. ¿Se acuerdan que el glutamato era un neurotransmisor? Por eso les digo que tienen que repasar también lo que han visto de neurogénesis, que creo que lo vieron 2 veces. En primer año en crecimiento y desarrollo, ¿se acuerdan que vieron sistema nervioso central y transmisión neuronal? Había 3 tipos de transmisión y ahí es donde dieron neurotransmisores. Existen periodos ventanas para la conformación cerebral de un circuito básico para lenguaje, matemática, movimientos, músicos. Así el mapa de percepción del lenguaje se dice que se construye en el primer año. ¿Qué pasa con el recién nacido prematuro? Nuestra morbilidad infantil depende mucho, la mortalidad infantil depende mucho de la prematurez y de la morbilidad. Siempre dentro de las primeras etapas de la vida del niño. Entonces, el incremento de la mortalidad infantil, acá en la Argentina estoy hablando, entonces depende de la mortalidad neonatal y de la prematurez. Bueno, ya esto repetido de lo que ya dijimos. Hay carencia nutricional, inadecuado control de prenatal y poca inversión a nivel sanitario. Mientras mayor sea el niño prematuro, peor va a ser el pronóstico. Algunos consideran más o menos el límite viable, que sería a partir de las 22 semanas de gestación o bien los 500 miligramos, sí, medio kilo. Prematurez extrema entre la semana 20 y la 27, severa entre la 28 y 31, moderado 32 a 34, leve luego de la 34. Por supuesto, si vemos grados de mortalidad, tenemos 92, 64, 35 y 18% de mortalidad. Mueren más los que menos semanas de gestación tienen. ¿Qué es lo que puede pasar con los que sobreviven a las 24 semanas? Puede haber enfermedad pulmonar crónica, retinopatía, pseudo retraso mental por falta de estimulación, hemorragias intraventriculares, secuelas reversibles o irreversibles, parálisis cerebral, secuelas motoras o intelectuales. La vulnerabilidad, bueno, ya dijimos, retraso mental, espectro autista, epilepsia y también se asocia a síndromes disatencionales. Si uno hace el control de la evolución de los prematuros por retraso mental, si uno hace resonancia magnética en prematuros a los 18 años, es decir, lo hacemos posteriormente cuando tienen 18 años,
Se ha visto que el volumen cortical frontal es menor. Bueno, se aconseja estudiarlo esto, para tratar las hemorragias. Eso es importante. En Holanda esto no nos interesa. Bueno, muchos países en realidad hay reglamentaciones donde los padres toman un protagonismo importante en determinadas determinaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el prematuro es muy prematuro? Acá no está legislando eso. ¿Qué pasa con los efectos del estrés materno-fetal? Lo que dicen popularmente, tenés que estar tranquila porque estás embarazada, no tenés que, hay que tratar las penas de la embarazada, no tienen que exponerse a situaciones traumáticas. Es realmente verdad. Esto no es tan sencillo, porque cuando hay algún tipo de problemas y demás, pero es verdad que la embarazada, los efectos del estrés hacen que la embarazada, y en cualquiera de nosotros, aumenta la liberación de cortisol. Y ya ustedes han visto que el cortisol, tanto la disminución como el aumento, es neurotóxico. Es decir, una sustancia que es neurotrófica, el aumento o en disminución se transforma en neurotóxica. Entonces, eso obviamente que afecta. Aumenta la liberación de catecolaminas, aumenta la producción de factor liberador de corticotrofina placentaria y hay una hiperreactividad de todo el eje. La placenta segrega hormona de liberación que amplifica la respuesta materno-fetal al estrés liberando cortisol. El cortisol va a influir en el desarrollo del cerebro del feto. Entonces, produciendo, acá dice, una hipofunción de algunas zonas. La ansiedad y la depresión de la madre estarían explicadas por respuestas tempranas a eventos estresores del sistema límbico y a una desregulación de todo el eje. Altas concentraciones producen disminución de la actividad sináptica. Bueno, las altas concentraciones de catecolaminas también se relacionan con el menor crecimiento fetal. ¿Por qué? Por vasoconstricción e hipoxia. O sea, que hay que tener muy en cuenta el estrés materno. La desnutrición materna y del niño aumenta el cortisol. Ya les había dicho entonces que el cortisol, en aumento de disminución, se transforma en neurotóxico. Antes de que termine la clase, yo les quería contar también una anécdota de algo que realmente también yo en parte fui protagonista de costadito, la importancia del vínculo maternal. Siendo yo muy joven, estaba trabajando de médica de guardia interna en el Hospital Videla. Y había entrado una niñita, en ese entonces tenía unos 2 meses, que fue abandonada por la mamá. Que después, cuando pasó a servicio social para ver dónde estaba, la mamá había dado un nombre ficticio, una dirección, no se la encontró más. Entonces la niña que había entrado con un cuadro diarreico, superaba, era una bebé, ¿no es cierto?, de 2 meses, superaba el cuadro diarreico, se le estaba por dar del alta, no se conseguía dónde mandarla, hacía un cuadro respiratorio, mejoraba del cuadro respiratorio, hacía un cuadro renal y así
llegó a los 4 meses y medio, 5, no recuerdo, pero estuvo como 3 meses en el hospital. Iba y venía con sus infecciones. Todos nos habíamos encariñado, pero obviamente que nadie había establecido un vínculo especial con la chica. Estando yo un fin de semana de guardia, viene una pareja que para mí me pareció una pareja muy grande, a lo mejor tenía 40 y pico de años, yo tenía 20 y pico, con un expediente de tribunales diciendo nos llevamos a Paola. Venía para llevársela en adopción. Entonces yo, que también me había encariñado, que la chica estaba con, la bebé estaba con suero y demás, muy bien atendida desde el punto de vista médico, yo dije, pero ¿y dónde se la van a llevar si necesita internación? Ah, nos la llevamos a casa porque ya tenemos un médico que le iba a atender. ¿Quién es el médico? Bueno, era un médico que su jerarquía no era como la jerarquía que tenía el jefe de la sala, ¿no es cierto? Que era un pediatra de renombre. Le digo, mire, no se la pueden llevar, le explico la situación. Entonces dice, no, doctora, acá nosotros tenemos la circular, venimos a llevarla. Bueno, yo dije, me tienen que firmar un montón de papeles. Sí, se lo firmamos. Yo dije, cuando la vea, era desnutrida de 3er grado, cuando la vean, no se la van a llevar, por lo menos hoy. ¿Ustedes vieron alguna vez un desnutrido? ¿Son lindos o no? No. Bueno, la compañera dice que no y tiene razón. No, son feuchos, porque son flaquitos, la mirada perdida, el pelito seco, el vientre abultado, el rosario costal. Entonces yo voy con esta gente, le digo, bueno, mire, antes que me firmen, yo quiero que ustedes vean que tiene el suero puesto, a veces hace insuficiencia respiratoria, no es como para tenerla en la casa. Cuando esta gente la lee, la mira y dice, ¡ay, qué hermosa que es! Y el otro, uno de ellos, y el otro dice, mira cómo nos está mirando. Y la nena miraba con la mirada perdida a cualquier lado. Y yo quedé sorprendida. Bueno, me firmaron todos los papeles y se la llevaron. Yo dije, esta nena se va a morir. Al año, más o menos, en la escuela había un vacunatorio. Yo estoy caminando y veo la pareja en la cola. Y miro para abajo y no veo la nena. Yo digo, no sabía si acercarme o no, y digo, bueno, me acerco porque yo tenía curiosidad qué había pasado. Y le digo, ¿cómo les va? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, usted nos entregó a María Florencia, ya ni me acuerdo cómo le habían. No, le digo, no era María Florencia. Yo dije, bueno, acá adoptaron otra. No, le digo, era Paola. Ah, sí, dice, pero nosotros le cambiamos el nombre porque la abuela nuestra, no sé qué, no sé cuánto, que tenía una abuela, le pusieron el nombre de la abuela. Le digo, bueno, ¿y qué fue de la chiquita? Ahí está. Y era una morochita hermosa con el cabello ondulado, caminando, haciendo lo que hace una criatura de 1 año y medio. Entonces, lo que yo les quiero comentar, que así como la ausencia de afecto produce estragos, muchas veces la presencia del afecto puede hacer transformaciones en un chiquito. Este es el caso, de que el afecto de esta gente transformó la vida de este bebé. O sea que tener en cuenta también toda la parte afectiva.